Seguimos en Hable el Pueblo y la campaña que ya está en las últimas semanas parece que ha sido testigo de más de un golpe bajo. Señor director, presente el último titular de la noche. Propuestas invisibles, una campaña de golpes bajos. Seguimos en la mesa con nuestros panelistas Harold Alba, Roberto Rojas y Carlos Hugo Santander. Sobre la campaña, los golpes bajos y de cómo se devienen los últimos sucesos electorales. Bueno, en realidad los electores esperaban una campaña propositiva, pero como las proposiciones parece que no funcionan para capturar el voto en el Perú, lamentablemente, entonces como que esta contienda pretende ser, digamos, ganada por quien mejor golpea, ¿no? Y por quien mejor golpea en un lugar en el que realmente dañe a la agrupación que está en carrera. Pero si bien es cierto, esto es importante, yo pienso de que hay que decirle a la población que ahorita está sucediendo algo gravísimo, esto que acaba de emitir el Jurado Nacional de Elecciones, la Dirección de Fiscalización, es peligroso, es gravísimo, porque no está declarando inocente. Ahondaré lo que dice, si me permite hacer la nota. Dice, a ver, lo que habría determinado, o lo que ha determinado el jurado, en la Dirección de Fiscalización del Jurado Nacional de Elecciones, evento en el que participó Keiko Fujimori, tuvo naturaleza proselitista. El órgano electoral indicó que el dinero del premio otorgado en el concurso de baile habría sido proporcionado por un ex candidato a Consejo Regional del Callao de Fuerza Popular. Bueno, hay que indicar que esto recién está en la Dirección de Fiscalización del Jurado Nacional de Elecciones y luego, que es un ente como, digamos, consultor, no sé si el término lo utilizo adecuado, y luego esta información pasará a que la autoridad correspondiente tome la decisión. Yo creo que ya hay elementos bastante claros que señalan, por ejemplo, que es un evento proselitista. No es un evento comercial, no es un evento publicitario. Proselitismo está asociado a campaña electoral, a intentar promover un evento político. Y por otro lado, o sea, si no se ha identificado exactamente quién es quien ha entregado el dinero, no se puede dejar de negar de que Keiko Fujimori es la beneficiaria del acto. Entonces, por lo que se sabe, ya se identificó claramente y es un militante. Sí, no, ok, perfecto. O sea, pero el problema es de que para poder salvar la candidatura se puede inventar 50 personas. 50 personas pueden declarar de que sí, yo fui. Pero el asunto es de que el acto estaba beneficiando a Keiko Fujimori para ganar votos. Entonces, en ese sentido, no hay duda. Ahora, faltan un poquito más que de 20 días para el proceso electoral. Imagínense ustedes que le excluyen a la señora Keiko Fujimori faltando 10 días. ¿Qué van a hacer? ¿Van a hacer unas nuevas cédulas? ¿Se va a cambiar el orden nuevamente? ¿Va a haber otro sorteo? ¿Cuáles son las reglas respecto a ese tema? Y por eso mi enfado con el Jurado Nacional de Elecciones, porque este tipo de cosas se tendrían que ver con prioridad, con inmediatez, con prontitud. Bueno, lo que en todo caso nosotros, creo, resumiendo lo que ustedes dicen, demandamos del Jurado Nacional de Elecciones que ya las cosas estén claras, porque tanta, digamos, información controversial nos complica. Tenemos algunas portadas, una portada en particular que comienza a esclarecer, esperemos, cuál es el panorama. Ahí está. A ver, Canal N. Dice Keiko Fujimori, fiscalización del Jurado Nacional de Elecciones, concluyó que no entregó dinero, ¿no? Y bueno, en otros medios tenemos Perú 21, dice que tuvo naturaleza proselitista. Esperemos que esta información aparentemente contradictoria finalmente sea explicada con claridad, una resolución que nos diga si va o no va, ¿no? Pero el Jurado Nacional de Elecciones, con lo que está haciendo, está incendiando más la pradera. Porque, por ejemplo, o sea, la señora no entregó dinero. ¿Por qué? Porque no es ella quien lo entrega directamente. O sea, yo, candidato, le pido a Roberto Rojas, mira, yo no puedo entregar dinero. Pero la ley es clara, ojo. Da tú la plata que... Es a través de terceros también. Claro. Sí, claro. O sea, la ley no señala solamente de manera directa, sino a través de terceros. Por ejemplo, PPK entregó un montacarga en Puno, en un evento más o menos parecido, un sorteo. O sea, todavía no se ha verificado esa denuncia. Está circulando en las redes sociales. Habría que ver la fecha también. Justamente, más o menos, si no me equivoco, el 14 o 28 de febrero, la última vez que se fue a Juliaga. Entonces sí está dentro del... Está dentro de la ley. Dentro de la ley. Ahora, todavía no se ha manifestado el Jurado Nacional de Elecciones ni la Dirección de Fiscalización. Hay una situación, por eso que PPK pide para que la mantengan a Keiko Fujimori.
Claro, obviamente. podría tener un correlato. Pero a eso me refiero. Para evitar de que no le alcance este tipo de fiscalización. Pero a eso me refiero, Carlos. El gran problema es que el Jurado Nacional de Elecciones no está actuando. Esto tendría que haberlo de manera No, pero no hay cómo. de oficio, simplemente. Ni siquiera esperar una denuncia de un ciudadano que esté preocupado. Estamos hablando de 5. Pero por supuesto, 5 debería denuncias. decir, si esto está corriendo en las redes, qué increíble que el Jurado Nacional de Elecciones no tenga pues a alguien que, En le, este que caso, le diga fiscalización que le evalúe. la denuncia contra PPK fue publicada por un diario de bastante credibilidad, se llama Los Andes de Puno. Está publicado el día 3 de marzo, si no me equivoco, puede ser verificado. Y lo cierto aquí que la gran beneficiada, como bien lo dijo Carlos Hugo, es Keiko Fujimori. O sea, aquí hay una entrega de dinero que no lo dará ella con sus manos directamente, pero es un militante de su partido que La está beneficiada dándole, es. digamos, claro, beneficio a Keiko Fujimori. Y quien se perjudique es el Estado, lo dijo bien Roberto Rojas. Las cédulas ya se imprimieron. ¿Qué está esperando el Tenemos que Jurado Nacional arcar de con Elecciones? ese tipo de Pero situaciones, porque la ley entiendo de que puede excluir candidatos inclusive hasta con 10 días, ya impresas las cédulas de votación, pero hasta con 10 días antes de que se realicen Pero deslegitima el proceso, ¿no? O sea, van candidatos pero que tampoco, no participan. Pero tampoco no se puede ser tolerante con... O sea, es decir, porque ya están impresas las boletas, no se pueden pues permitir de que venga Keiko Fujimori o PPK pues, regalante por todas partes para ganar la elección. Al contrario, eso ya erosiona la propia Pero lo que democracia. deberíamos de pedir al Jurado Nacional de Elecciones es que atiende este tipo de casos Así es. con Celeridad. con celeridad y dentro de los plazos prudentes. El gran problema aquí es que el Jurado Nacional de Elecciones, desde que empezó el proceso, lamentablemente no ha fiscalizado ni supervisado este proceso electoral. Y eso es lo que finalmente hoy todos los peruanos venimos pagando. Pero hay que los platos reconocer, rotos. reconocer una cosa. El Jurado Nacional de Elecciones tiene una limitación desde el punto de vista burocrático y una limitación desde el punto de vista de funcionarios. Entonces, hay que darle el beneficio de la duda. Yo creo que hay que apostar de que el Jurado Nacional de Elecciones va a llevar adelante este proceso electoral apegado a la ley, justamente ajustado a la ley y que va a excluir a Keiko Fujimori y también lo va a excluir a PPK. Y alguien que está pasando, como dicen los jóvenes, piola, es la OMPE. La OMPE, que resulta que hoy ha anunciado que va a llevar los procesos electorales digitales en algunos distritos. La OMPE no está haciendo el trabajo de comunicar, de informar como se debe. Y ojo, que no he podido comprobarlo, pero tengo información de que la empresa que ha ganado la licitación para hacer este trabajo de comunicación es la misma que ha ganado el proceso de supervisión de propaganda electoral. Y según dicen, ha ganado por la módica suma de 10 céntimos, de una forma figurativa, porque como ha trabajado un paquete, lo que es comunicaciones y lo que es supervisión, entonces esta empresa ha ganado. Cuidado. Para el tema del voto electrónico. Para el tema del voto y el voto informado, porque la OMPE necesita comunicar cómo va a ser este proceso y también fiscalizar la propaganda electoral. Jota, mira, ya estamos en este momento frente a una crisis. Lo que está sucediendo en este momento en el Perú es prácticamente una situación ingobernable. La gente no se levanta o no toma las calles por alegría. Los peruanos estamos cansados en realidad de que nos tomen el pelo. El Jurado Nacional de Elecciones con este tipo de actitudes nos toma el pelo a todos los peruanos. ¿Y sabes qué es lo más grave? De que bien que lo mencionas a la OMPE con esto de implementar el voto electrónico, si el jurado mira las dificultades que tiene, la inoperatividad, la ineficacia que tiene para resolver rápido, nos pone en esta situación vergonzante ante el mundo entero en realidad, porque ¿cómo es posible que excluyan a Acuña, a Guzmán? Keiko tiene más evidencias de que en realidad sí ha entregado dinero y se ha beneficiado. Y imagínate con el voto electrónico. Yo sí creo que habría que realmente sospechar del Jurado Nacional de Elecciones si no se excluye a la señora Keiko Fujimori. Yo sí podría considerar de que el Jurado Nacional de Elecciones estaría prácticamente manipulado y habría prácticamente un fraude a favor de la señora Keiko Fujimori. Porque existen claros indicios y elementos que señalan que la señora Keiko debería ser tachada. No por una cuestión de ser antifujimorista o a favor de ella, no, sino porque justamente así como Julio Guzmán tiene que aplicarse la ley para todos por igual. Okay, vamos a ver qué opinan nuestros televidentes. Buenas noches, adelante, le escuchamos. Aló, buenas noches, adelante. Buenas noches. Sí, breve. Yo lo único que quería opinar es al respecto de la señora Fujimori, que si la señora Fujimori lamentablemente está acostumbrada como su padre a comprar a la gente, de esa manera debe ser juzgada como los otros candidatos han sido juzgados. Es una persona que verdaderamente está haciendo daño y va a continuar haciendo daño al país. Lo único que
les digo a todas estas personas de que tengan un poquito de cuidado y que no nos caigamos en estos golpes bajos de aceptar regalos en su campaña, porque no es lo honorable para el país. Muchas gracias. Buenas noches, adelante, le escuchamos. Hola, buenas noches. Sí, adelante. Lo que pasa es que en los golpes bajos que aquí en el panel se ve, mi comentario es del candidato Alan García, que ataca a todos los candidatos. No se ve, él no, ¿cómo te voy a decir? Él no se ve a sí mismo, que critica a los demás, siendo él mismo el que trata de opacar a los demás. Muchas gracias, muchas gracias. Buenas noches, adelante, le escuchamos. Sí, adelante, le escuchamos. Aló, buenas noches. Señor, buenas noches. Sí, le escuchamos. Señor, todos ya sabemos que el GNE ahorita está comprado. No puede ser posible que... O sea, yo estoy de acuerdo con el primer panelista. No puede ser posible que nosotros veamos diariamente todas estas informaciones que salen en el Face, todo lo que sale en las noticias, y hasta ahora no haga nada el GNE. Las pruebas ya están contundentes, no se puede ocultar algo. Muchas gracias, muchas gracias. Buenas noches, adelante. Tenemos muy poco tiempo, una llamada muy breve, por favor. Sí, me parece interesante el tema acerca de las propuestas. Me gustaría plantear lo siguiente, ¿no? Que las propuestas de un candidato están relacionadas, obviamente, o tienen que bajarse mediante los ministerios, y estos ministerios, obviamente, van a estar relacionados a ciertas personas, las propuestas de ministros. Realmente eso no se ve, no se escucha de ningún candidato. Por ejemplo, yo he escuchado hablar acerca de la propuesta de la señora Verónica Mendoza, y realmente hablar o decir algo que ella quiera hacer no es una propuesta, ¿no? Porque no se puede contrastar con quién sería la persona que lo llevaría a cabo. Ok, muchas gracias, muchas gracias. A ver, vamos con las preguntas. ¿Por qué no recibe un trato igual la señora Fujimori? ¿Le está haciendo daño al país? Por supuesto que le está haciendo daño, porque ya tienes a la población polarizada y en las calles tienes a multitudes desfilando con un solo eslogan: justicia igual para todos. Si ya sacaste a Guzmán, ya sacaron a Acuña, ya han sacado a congresistas por haber entregado dinero o regalos, que fueron más del 0.5% de la OIT, que es lo que la ley te permite. Entonces, ¿por qué esta señora, que hay evidencias claras, contundentes, y que la propia Dirección de Fiscalización dice de que sí ha sido un evento proselitista, o sea, ¿por qué no se va a sacar? ¿Sabes qué es lo que se podría originar? Se podría originar que esto realmente estalle en una crisis peor que la que ya estamos viviendo, y no olvidemos de que cuando la población se indigna, se vuelve incluso peligrosa. Yo no quiero imaginarme una marcha de gente intentando que pare Jurón las elecciones, por ejemplo. No te digo que va a suceder, pero sería lamentable que el rencor, que la indignación lleve pues a la población a ese tipo de extremos. Lo que queremos precisamente es evitar que esas cosas pasen haciendo las previsiones. Sí, pero yo considero que los candidatos hoy deberían de tener mesura. Muchos de los que han llamado claramente manifiestan que no existen propuestas, que no se están poniendo en el debate aquellas que preocupan realmente a los ciudadanos. Pero quienes lleguen a conectarse, quienes puedan conectarse con el pueblo, serán aquellos que comiencen a tocar los temas que realmente son importantes. Los programas sociales, si van a continuar, si no van a continuar. La falta de agua en el Perú, todavía siguen faltando 6, 7 millones de personas que no tienen agua. La tala ilegal, la minería ilegal, si va a haber reforma en la educación, Roberto, si finalmente los maestros van a tener la oportunidad de una mejora salarial, si en la seguridad ciudadana, que hoy se ha vuelto como dicen, un marcaestado, finalmente venga un líder y una institución democrática a través del Ministerio del Interior y se reformule todo un trabajo científico a favor de erradicar la inseguridad ciudadana. Lo que tú dices es totalmente, estoy de acuerdo con eso. La gente quiere propuestas, ¿no? Y es importante darle propuestas a la población para saber por quién elegir. Pero en este momento, ¿tú crees que a la población, frente a un escenario en el que sacan candidatos merecidamente y a una señora no la sacan,
¿Qué tiene Corona? ¿Tú crees que a la población ahorita le interesa que le den propuestas? La población lo que quiere en la calle es justicia. Es justicia, es que se trata a todos por igual. Así Eso es es. lo que está haciendo la gente en este momento. Sí, nuevamente, vuelvo a insistir. Yo creo que hay una cuestión que hay que depositar como demócratas, como profesionales, como aquellos que nosotros creemos en el debido funcionamiento de las instituciones. Tenemos que depositar nuestra confianza en que el Jurado Nacional de Elecciones va a actuar apegado a ley. No nos debe de llevar ningún tipo de sentimientos antifujimorista o pro-fujimorista. Es una cuestión completamente al margen. Tenemos que creer de que el Jurado Nacional de Elecciones va a tachar a la señora, perdón, va a excluir a la señora Keiko Fujimori porque existen elementos extremadamente claros. Ahora, ese trato igual tiene que ser aplicado tal como le pasó al señor César Acuña. Es una lección importante para la política peruana porque está prácticamente degradada. La señora, todo el mundo sabe, es conocido en todo el país que los fujimoristas han llevado una serie de prácticas clientelistas de intentar cambiar votos, dinero por votos, ¿no? Por regalos. Ahora, pero esa práctica también no solamente se ha concentrado en César Acuña, ni tampoco en Keiko Fujimori, sino también en otros candidatos. Así como tiene que actuar con Keiko Fujimori, tiene que actuar también con PPK. Roberto, tenemos otra pregunta del público. Hablando de golpes bajos, Alan García no se ve a sí mismo. Bueno, yo creo que sí se ve. Él sabe. La pregunta del público, ¿no? Ok, yo creo que sí se ve y él sabe lo que hace. Si hay alguien que tiene más cintura política, tiene más cálculo político, es el señor Alan García. Y cuidado que Alan García, mientras muchos juegan damas, él juega ajedrez. Y yo sí creo que si hay alguna malintención, si existiera en el Jurado Nacional de Elecciones, yo creo que la mano que mece la cuna sería la mano de Alan García. Creo que muchas de las convulsiones sociales alcanzan más bien a un partido más organizado que al propio gobierno nacional. Yo discuerdo totalmente con Roberto, disculpa. Es que yo creo que no se pueden hacer una serie de especulaciones en un contexto electoral en la cual justamente reivindicamos, y tú también reivindicas, la transparencia e independencia de las instituciones. Si tú haces una mención de esa naturaleza en la cual tú sospechas de que Alan García tiene algún tipo de vínculo o está tejiendo alguna cosa al interior del Jurado Nacional de Elecciones, entonces yo creo que deberíamos alzarnos en armas, porque no es posible. Entonces yo creo que es una especulación bastante grave de la que tú haces. No, yo no especulo, es cierto. O sea, habría que ver quiénes son los miembros del Jurado Nacional de Elecciones y cuántos de ellos tienen vínculos directos con el Partido Aprista. Como pasa en el Jurado Nacional de Elecciones, en el Poder Judicial. No. En algún momento yo lo he dicho, si tú te vas, por ejemplo, a la Fiscalía de Nación, vas a encontrar que hay más gente que tiene filiación política. Y no lo digo yo, pero no lo he dicho. IDL, que es una institución que creo que se dedica a investigar esto, ha manifestado en una investigación con todo el cariño, que tienen los funcionarios, los jueces y fiscales que tienen más filiación en términos partidarios con el APRA son ellos. Disculpa, Roberto, mira, pero yo creo que no tiene ningún sentido, porque si nosotros estamos hablando de Ollantumala, que debería ¿tú crees ser que el APRA no controla el Poder Judicial? Si estamos pensando de que Ollantumala tiene que ser juzgado, ¿no? Si es que ha cometido algún tipo de crimen, y si nosotros estamos pensando de que el APRA tiene prácticamente vínculos o tentáculos, entonces estamos hablando de que estamos justificando la fuga del señor Ollantumala porque obviamente habría una persecución política. Hay que tener una cierta prudencia y responsabilidad en ese sentido, porque si no, de lo contrario, justificamos de forma indirecta la fuga del señor Ollantumala, al mismo tiempo justificamos de que la señora Keiko Fujimori, si la tachan, prácticamente incendia el Jurado Nacional de Elecciones. Entonces hay que tener una cierta mesura en ese sentido. Sí, pero la especulación de Roberto en realidad tampoco es descabellada, porque hemos visto al APRA cogobernando con el fujimorismo durante 5 años. Ok. Alan García, que supuestamente dice que salió por los techos para salvar su vida, ¿no? Después lo hemos visto cogobernando con el fujimorismo durante 5 años. Ahora mismo, cuando vemos a sus candidatos que debaten con los fujimoristas, no se tocan. Alan, hasta este momento, no ha tocado a Keiko Fujimori, y Keiko tampoco ha tocado a Alan. Es parte de la estrategia política de campaña. Son hermanos de sangre. Pero los únicos partidos que tienen gente, y eso es verdad, Carlos Hugo, no hay que ser demasiado
instruido Bueno, o entonces, conocedor de política que tienen gente en el Poder Judicial es el Partido Aprista y es el Fujimorismo. entonces no tiene sentido, no hay ningún sentido. O sea, tú estás justamente justificando al señor Ollantumala para que se vaya del país. Prácticamente termine el 28 de julio su mandato y huya, porque el Poder Judicial está prácticamente tomado por su adversario, que es Alan García. Tenemos que hacer, No tiene Carlos, ningún sentido. lo que tenemos que hacer, Carlos, es estar más atento. Particularmente yo he visto, por ejemplo, los casos del señor Mendoza, que fue presidente de la Corte Suprema, pero también fue personero del Partido Aprista. Carlos Mesía, expresidente del Tribunal Constitucional, y aprista también. muchos de ellos. Pero igual, y por ello no voy a desconocer, por ejemplo, las sentencias del Tribunal Constitucional, pero sí sé, y es evidente que cuando el señor García pide un habeas corpus, se atiende en 3 meses, pero si cualquier ciudadano pide un habeas corpus, ¿se atiende en 3 años o nunca se atiende? Sí, ok, pero eso no significa de que el APRA pues tenga el control del Poder Judicial. La mega comisión en el Congreso, con pruebas, con evidencias, y Alan García sigue libre y no lo han tocado ni un pelo. Sí, al contrario, pero esa es van a seguir responsabilidad del viendo. Congreso, obviamente. Ok, el Congreso recomienda investigar, ¿no es cierto? Y el Poder, Hay que darle beneficio a la duda, y ahí sí estoy de acuerdo con Carlos, hay que darle beneficio a la duda a nuestras instituciones, porque si no, no viviríamos en un país democrático, y entonces mejor cada uno agarra su pistola, y este es el lejano oeste. Exacto. Pero hay que estar atento y no hay que tampoco cerrarnos al hecho de que existe una organización muy fuerte que tiene, más que el APRA, yo te diría Alan. Mi preocupación. Y que podría pregunta para controlar este tipo de ustedes. cosas. ¿Todas las dinámicas que se están moviendo son parte de un escenario diseñado por un gran titiritero o simplemente son las dinámicas que se han encontrado por la propia fuerza de cada quien? Es la dinámica de justamente, porque existe una precariedad institucional y los diversos actores políticos intentan actuar en el sentido de cómo sobrevivir en la política. Mira, me preocupa una cuestión. O sea, si nosotros nos dedicamos el tiempo entero a combatir y petardear nuestras instituciones, nosotros no estamos contribuyendo a construir más democracia. Al contrario, la estamos dinamitando. O sea, nosotros tenemos que confiar en algún tipo en algún grado en el Poder Judicial. Tenemos que creer en algún grado en el Jurado Nacional de Elecciones. ¿Me entiendes? Entonces, porque si no, de lo contrario, con esa lógica no con ingenuidad, sino como tú dices. Yo tendría que aceptar entonces esta resolución, ¿no?, de la Dirección de Fiscalización. No, estamos hablando de que existen indicios muy claros para que la señora Keiko sea excluida, así como existen indicios muy claros para que el señor PPK también sea excluido. Entonces, si el Jurado Nacional de Elecciones no los excluye porque hay evidencias extremadamente claras y se está intentando crear una serie de figuras en la cual intentan driblear la buena fe de los peruanos, yo creo que sí podríamos considerar de que existe una tentativa de fraude o una inclinación bastante favorable a la señora Keiko Fujimori. Pero por eso mismo tenemos que estar atentos. Hay que estar atentos. Entonces, mira, nos pasó el año 2000, cuando teníamos un señor en la OMPE que salía y decía papelito manda. ¿Ustedes recuerdan? Entonces, no porque él representaba la institución de la OMPE, yo tenía que decir, bueno, creámosle a este señor. Como un residuo del autoritarismo. Portillo, ¿no es cierto? Sí. Pero él era un residuo del autoritarismo, obviamente, ¿no? Sí, pero igual en ese momento recordemos que tenían el control de los medios de comunicación y difícilmente alguien se pronunciaba en contra. Recuerdo incluso que la marcha de los 4 suyos finalmente terminó siendo informado para aquellos que participaron, pero el pueblo en general... en ese mismo momento estaban pasando Popeye y no sé qué otros programas. El Chavo del 8. El Chavo del 8, ¿no? Eso es muy recordado y muy nefasto también para la historia. Entonces, no, es cierto lo que tú dices, no caigamos tampoco en el fanatismo de decir que todo, no creer en las instituciones, pero tampoco seamos ingenuos de creer que no hay, que no existen vínculos de uno y otro partido, no solamente el APRA. Yo creo que nosotros estamos en un punto que era importante. Tenemos entraríamos al cuarto gobierno democrático. Es un país que ha venido creciendo en cifras importantes. Creo que no podemos permitir que nuestro país caiga en el desastre como tuvimos anteriormente en otras oportunidades en la historia contemporánea reciente, lo hemos vivido. Y eso exige prudencia. Miren, estamos en un contexto histórico muy importante. No solamente es la continuidad de la democracia, sino de que ahora estamos en un contexto de cambiar la página de la historia del país.
Entonces yo creo que tenemos que mirar de una perspectiva de largo plazo, no simplemente de las coyunturas personales o de nuestros deseos. Yo creo que es necesario poder colocar realmente con una cierta prudencia y poder orientar principalmente al elector, porque tiene principalmente un deber ahora en esta elección, que es cambiar la historia política de este país, votando por los candidatos honestos y no por aquellos candidatos que se presentan vendiendo cebo de cobra, sino porque justamente pueden hacer algo por el Perú. Bueno, caballeros, yo quiero agradecerles el habernos ilustrado tan ampliamente sobre este apasionante tema. Seguramente nosotros vamos a seguir atentos a todo lo que se vaya a desarrollar. Solamente 2 segundos. ¿Cómo le pido prudencia a una población que está indignada y que estoy seguro mañana va a tomar la calle y va a marchar contra el Jurado Nacional de Elecciones? Seguiremos hablando del tema. Nosotros les agradecemos. Gracias. Y yo quiero terminar este programa y esta casa televisora además quiere manifestar su más sentida condolencia por el fallecimiento de la señora Herta Cárdenas. Ella fue la esposa de este gran actor Carlos Gazelle. Nosotros nos unimos a su dolor y bueno, el sentimiento de toda esta casa televisora que estamos con él. Carlos, desde aquí un abrazo. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado. Buenas noches, hasta el día de mañana. Lucha con firmeza.